y lo hace de tal manera que es abundante, más de lo que nosotros queremos o pedimos. Vamos a ir entonces a Hechos, el capítulo 3. Permítanme tener un tiempo de oración antes de empezar este tiempo. Oremos. Soberano Dios, Padre eterno, Dios fuerte, Dios de toda gracia y consolación, Dios soberano. Es a ti, Padre, a quien nos acercamos en este momento, pidiéndote, Señor, que utilice, Padre, este tiempo para la mutua edificación de tu iglesia. Permite, oh Señor, que todo cuanto vamos a hacer sea de tu agrado y que tú cautive a sí mismo nuestros corazones, capacite mi vida, Señor, para ser íntegro a la hora de dar esta enseñanza. Te suplico, Señor, que nos guíe y nos dirija, que toda la gloria y la honra, Señor, sea dada a ti. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes saben que hemos estado estudiando el libro de Hechos y el pastor Smiling estuvo exponiendo, ¿verdad?, el capítulo 1 y el capítulo 2, de los cuales fuimos muy edificados ese tiempo de enseñanza. Nos corresponde entonces continuar avanzando en este estudio y yo tendría la enseñanza del capítulo 3 y el capítulo 4 específicamente para continuar con el desarrollo del libro de los Hechos. Entonces, antes de iniciar, si hay preguntas que están pendientes, ¿verdad?, de los dos capítulos que vimos anteriormente, el pastor Smiling está por ahí, él le puede responder, pero si no, yo trataré de responderle. Así que si hay preguntas que quedaron pendientes, vamos a abrir unos 5 minutos para poder no dejar en el aire las inquietudes que puedan estar con respecto a los capítulos 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos. Levantan la mano. Sí, Miriam. A lo que tú hablas del pastor Smiling. Yo me he quedado con una duda que realmente yo quería hacer la pregunta la semana pasada, pero por el tiempo se hizo imposible. Sí. Entonces, yo entiendo que allí en el Antiguo Testamento nos habla en varias de las historias del Antiguo Testamento. Allí nosotros encontramos una palabra que dice: el Espíritu de Jehová vino sobre mí, como por ejemplo sobre Sansón, ¿verdad? Y también sobre otros grandes hombres como Saúl, David. Entonces yo entiendo que ese Espíritu Santo era para capacitarlo, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de Sansón, que era para él tener esa fuerza y devorar al león. Entonces también el Espíritu Santo que vino sobre Saúl para profetizar entre los profetas. Pero nos habla allí del espíritu malo. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿ese espíritu malo es Dios? Porque dice que lo mandó Jehová en algunas de las lecturas. El espíritu malo que envió Dios, que envió Jehová. En el caso de Saúl. Entonces, que lo atormentaba. Entonces yo lo que quiero saber que si ese espíritu malo era enviado, era el Señor que le dio el permiso a Satanás para que hiciera eso, o era el mismo Dios, porque dice el espíritu enviado por Dios, el espíritu malo enviado por Jehová. Okay. Entonces esa es mi pregunta, que me gustaría que me den una aclaración, porque estoy un poquito confusa en esa parte. Muy bien. Bien, digamos que el texto donde se habla del tema como tal hace referencia de que precisamente de parte de Dios, Dios envió.
O sea, tenemos que ubicarnos siempre en el sentido de que Dios es Señor sobre toda la creación. O sea, no hay un espíritu que no se sujete a Dios. Ok. Digamos que cuando dice que un espíritu iba a molestar, no sabemos lo que hacía, en qué consistía el tormento que le infligía. Podía ser, y todo lo que podamos decir puede ser especulativo, ¿no? Podemos decir que quizá era recordarle quién era, lo atormentaba, lo pequeño que él se veía a sí mismo, y luego cuando fue ungido, ¿verdad? Sabemos todo lo que pasó con él para llegar hacia el rey. Él no tenía como la disposición de ser el rey. Podemos decir varias cosas. Lo cierto es que el Señor, la palabra dice que Dios envió un espíritu para atormentarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos aferramos a lo que dice la Escritura, y todo espíritu realmente está a disposición de Dios. Digamos que Dios, en el caso de Job, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que da permiso, se puede decir, ¿verdad?, para que Satanás haga lo que él quiere hacer con él. No, Dios no tuvo que decirle, mira, tú le vas a hacer esto y esto. No, Dios lo que le puso fue límite a lo que le iba a hacer. No le quite la vida, pero después lo que le iba a hacer, todo lo que él quiso. Ok, digamos entonces que en ese sentido los espíritus están sujetos a Dios. Dios es como que retira su mano un momento y permite entonces que los caídos, los demonios, Satanás y sus ángeles caídos, pues actúen y obren según su propia naturaleza. ¿Okay? Pero tenemos que entender que Dios es quien gobierna y Dios es quien domina realmente. En la oscuridad y en la claridad, Dios gobierna. Sí, Cristina Iri. Bien, esta era una pregunta que también iba a hacer la semana pasada. Sí. No era una pregunta, era como algo que no aclararon o quizás pasaron por alto. Okay. Hechos 2, en el versículo 38, dice: arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: recibirán el don del Espíritu Santo. Sí. Cuando yo estaba leyendo hace semanas, el Espíritu Santo vino después de 2 capítulos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo no vino en el mismo momento que ellos se arrepintieron y fueron sumados como una de las personas que iban a ser salvos? Y también si actualmente el cristiano, después de haber nacido de nuevo, también recibe, bueno, es el Espíritu Santo, pero ¿por qué en ese tiempo esperaron mucho para ellos recibir el Espíritu Santo? Ok. Tú hiciste como 3 preguntas en una. Tú puedes puntualizarla, decirle, mira, esto y esto. Bueno, el Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué no se recibió cuando ellos se bautizaron, los 3,000? Ok. Esa es la primera pregunta. Ajá. ¿Cuál es la segunda? Actualmente los cristianos tienen que esperar una equidad de tiempo para poder recibir el Espíritu Santo. Esperar un tiempo, ¿verdad? Ajá. Ok. Esa sería la segunda. Ya. Déjame ver si hay otra. ¿A qué se refirió Pedro cuando habló aquí que recibirán el don del Espíritu Santo? ¿Si es el bautismo o es la llenura? Ese es capítulo 2, versículo 38. 38. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Digamos que todos girán, ¿verdad?, en torno a algo similar. Bueno, el texto, como nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, la primera predicación que hubo, se convirtieron 3,000, ¿verdad? Y vemos entonces, la pregunta es, ¿recibieron ellos el Espíritu Santo? Sería, ¿verdad? ¿Por qué no descendió el Espíritu Santo en ese momento? Ok. Nosotros podemos ver en todo el desarrollo del libro de los Hechos como tal, o sea, conversiones y no necesariamente manifestaciones. ¿Ok?
digamos que lo que sucedió en Pentecostés es algo que nosotros tenemos que verlo como algo que sucedió puntual y que era necesario, de hecho, para la obra evangelizadora que se iba a llevar a cabo, que fuera de esa manera. O sea, desciende el Espíritu Santo, hay un estruendo, todos hablan lengua, idiomas y predican el Evangelio. En eso que se está realmente. Ok. Si uno continúa viendo el desarrollo de la iglesia como tal y de la predicación, hubieron ocasiones, o vamos a ver ocasiones, donde sí se ve como una manifestación en un momento dado, pero hay ocasiones como esta que creyeron, fueron bautizados y no vemos que hubo un estruendo o hubo una manifestación de esa naturaleza. Ok, digamos, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Corregir, redarguir, pero Él va a convencer también de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Efesios, ¿verdad? 1:14 me parece que es, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que es la garantía de la adquisición que nosotros tenemos. O sea, cuando alguien cree en Cristo, recibe un sello. Ese sello es precisamente de posesión de Dios, digámoslo así, de esa manera. O sea, cada persona cuando acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender esto desde el punto de vista de que creer, manifestar que creo en Cristo, es una obra que depende enteramente precisamente del Espíritu Santo, porque las personas emocionalmente pueden decir yo creo, y a mí me gustó mucho la forma y todo eso, pero no necesariamente podemos decir que esa sea una conversión genuina. Ahora, nosotros no somos lo que vamos a decir ese no es cristiano, porque lo hizo muy contento, parece. O sea, no somos nosotros realmente lo que decimos eso. Tenemos que entender que cuando alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador y lo manifiesta, entonces Él es una nueva criatura, pero esa nueva criatura tiene que ir mostrando esa nueva naturaleza realmente. O sea, y hermanos, nosotros somos salvos realmente por la gracia de Dios, enteramente. Pero las manifestaciones que nosotros mostramos al mundo son las que testifican de que nosotros realmente somos nueva criatura. Yo no puedo decir, ahí está él tiene el Espíritu, él no lo tiene. Ella la tiene, no es posible. Ahora tenemos, por ejemplo, Primera de Juan, que es un examen excelentísimo, podemos decir, para lo que es una nueva criatura, ¿verdad? Alguien que está en Cristo. Es un examen muy minucioso, podemos decir, que en Primera de Juan nosotros encontramos allí, de lo que es un creyente. Y no me quiero ir como muy lejos de la pregunta, pero cada persona que acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo está en la predicación de Pedro, predicando el Evangelio. ¿Y qué hicieron ellos? Se compungieron de corazón, o sea, llegar a ese momento, humanamente, pensemos hoy en día, tú le predicas a alguien y la persona te dice, sí, muy bonito. O sea, nosotros no somos los que convencemos a la persona para que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros podemos presentar el Evangelio. La obra de salvación la hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no nosotros. Por más detalle, por más minucioso que yo sea a la hora de predicar, no depende de mí que la persona acepte a Cristo como Señor y Salvador. Depende de la obra soberana de un Dios que escogió soberanamente y que a quien Él quiere, su palabra va a obrar junto con el Espíritu Santo para traerlo a Cristo. Ok. No sé si respondí. ¿Me quedó alguna pendiente? ¿Cuál me quedaría pendiente? Antes de pasar al siguiente. Sí, ella decía el tiempo, que por qué se esperó tanto tiempo para que la llegada del Espíritu Santo.
Y bueno, iba a decir por ahí mismo, quizás no sé si añadiendo lo que te dice, que por ejemplo, fue un momento especial y milagroso el Pentecostés, o sea, esa llega, es primera vez que el Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada, primera vez que el Espíritu Santo llega, y el Señor quiso que fuera en Pentecostés. Entonces, fue un hecho milagroso, y ese suceso que sucedió en Pentecostés sigue sucediendo todos los días con una gente que se convierte. Lo único que ya no es de esa manera, donde ellos hablaron en lenguas y donde hablaron otros idiomas, pero sí ese bautismo del Espíritu Santo, cuando una gente se convierte, sucede, lo único que internamente. Y es como decía el pastor, que tú no tienes cómo tú decir si la persona es cristiana o no, porque son cosas que suceden internamente. Ahora bien, se esperó todo ese tiempo porque es como hablamos la semana pasada, o la antepasada me parece, que en esa fecha era especial, porque era la fecha más concurrida de los que estaban exiliados y venían, y entonces se aprovechó esa oportunidad para poder también transmitir el Evangelio. Bien, déjame aclarar algo ahí con respecto al Pentecostés, digamos la manifestación del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo que hubo. Digamos que la Biblia es una unidad, o sea, nosotros tenemos que ver la Biblia como eslabones, no podemos ver un evento como separado de toda la Escritura, ¿verdad? Si Cristo no viene como hombre, ¿verdad? Él no puede morir en la cruz. Si Él no muere en la cruz, Él no puede resucitar. Si Él no resucita, pues obviamente no hay iglesia, digámoslo así. Ok, entonces seguimos una secuencia, o sea, Dios tiene su plan orquestado desde la eternidad, y Él desde Génesis capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Cuando le dice a la mujer que le va hablando allí la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, que uno le diría en el calcañal, ¿verdad? Y otro le diría en la cabeza, hablando de la descendencia del hombre, específicamente de la mujer. Allí aparece ya como la promesa de Jesucristo, de la necesidad de alguien que va a revertir lo que sucedió en Génesis capítulo 3, la caída. Desde allí podemos decir, Dios está hablando y diciendo, esto que sucedió, la caída, no va a ser para siempre. Y desde allí entonces Dios ha orquestado todo un plan que a través de todo el Antiguo Testamento Él fue mostrando una especie de... todo apunta hacia Cristo. Si uno ve, y quizá lo veamos más adelante, Moisés, podemos decir que lo que hace Moisés al libertar al pueblo de Egipto es lo que Cristo va a hacer con la humanidad, al libertarlo de la esclavitud del pecado. Pero uno tiene que ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, porque la Biblia realmente apunta y habla precisamente de Jesucristo y del plan redentor que Dios ha establecido para salvar al mundo. Entonces, en ese sentido, dentro de su plan estaba orquestado entonces que la muerte, resurrección de Jesucristo y posteriormente entonces la iglesia. Y acuérdense la oración que él hace, ¿verdad? En Juan, cuando él dice que yo me voy, pero van a recibir al Consolador, que él se va a encargar entonces de estar con ustedes y de perfeccionar la obra. De hecho, muchas de las cosas que Jesús le enseñó a los discípulos, ellos no lo entendieron. Pero Pedro ahora, con la fundación de la iglesia, nosotros vemos a un Pedro que, a pesar de tener un buen maestro como era Cristo, ellos no entendían. El Espíritu Santo es todavía mejor maestro porque su discernimiento es colectivo. Él está actuando en el que predica, pero también el que está escuchando la palabra. Y él utiliza entonces la palabra de esa persona que él está utilizando para predicar, para abrir el entendimiento de esa persona, y a la vez responde luego al llamado que Dios hace. Digamos que es una obra sobrenatural, obviamente, pero nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista. Quiero que alguien tenga el micrófono por allí atrás para decir algo. Uno, dos. Ok, yo iba a decir, corroborando con eso que Gerardo estaba diciendo, y usted también, pastor, que cuando se inició lo del estudio del libro de los Hechos, el pastor Smiley lo decía, que tenemos que ver el libro de los Hechos
como que es un libro en transición, y también las promesas que se iban a cumplir en ese libro. Eso era algo que ya el Señor había dicho. Y, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de cuando se iba a elegir al sucesor de Judas, que ya también, como decía el pastor Borges, que el Señor fue orquestando todo y esas profecías estaban previamente. O sea que por eso ese suceso tenía que acontecer así, porque ya el Señor lo había previsto así en el Antiguo Testamento. Con referencia a lo de que si hoy en día está lo del bautismo en el Espíritu, como decía Geraldo, automáticamente una persona se convierte, es insertado en el cuerpo de Cristo, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. No es un bautismo aparte, es automáticamente el día que yo me convertí, yo fui insertada al cuerpo de Cristo y fui bautizada en el Espíritu Santo. Ya la llenura en el Espíritu, como dice la palabra del Señor en Efesios, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Lo que nos manda es a ser llenos del Espíritu Santo, y eso es una obra que el Espíritu Santo va a ir haciendo en mí, capacitándome cada día a medida que yo lo voy buscando y me voy llenando de Él. Podemos tener el Espíritu, ¿verdad? Y cuando hablan no contristéis al Espíritu, habla precisamente del estado en el cual, estando el Espíritu Santo en nosotros, puede estar en un momento dado. O sea, nosotros podemos estar siendo controlados por Él, o Él puede estar de manera pasiva, digamos, donde nuestra accionar, una vida disenciosa o alejada de la palabra de Dios, de buscar el rostro de Dios, entonces nos coloca en una posición de que el Espíritu Santo se entristece, como nosotros podemos verlo en la Escritura. Realmente tiene el Espíritu Santo, sí, pero de una forma que ha sido contristado el Espíritu, como dice la Escritura. Bien, hermanos, si tienen otra pregunta, la tienen ahí un momentico. Igual, o sea, al final podemos seguir hablando un poquito sobre cualquier tipo de inquietud. Me interesa que se dé este tipo de acción, que usted pregunte, que las dudas que pueda tener pues sean expresadas en este lugar, de modo que podamos ser mutuamente edificados con las preguntas. El capítulo 3 del libro de los Hechos, allí nosotros encontramos, dice el versículo 1, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Esta afirmación con la que empieza este capítulo 3 va a poner de manifiesto muchas características, vamos a decir, que tenían los discípulos de Jesucristo. Y allí, cuando nosotros vemos Pedro y Juan en el idioma griego, ¿verdad?, cuando un nombre aparece en primer lugar y luego los demás, es importante. O sea, quien se menciona primero es el que lleva la voz cantante casi siempre. Y eso nosotros lo vamos a ver en todas las Escrituras o en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. El orden es importante. Ok, cuando decimos Pedro y Juan, es porque Pedro es el que va a tener mayor participación en este momento. Y allí entonces inicia el relato, decía, subían junto al templo. ¿Qué era el templo en ese momento? Nosotros tenemos que situarnos, ¿verdad?, en un contexto judío específicamente. El templo, en Primera de Reyes, capítulo 8, nosotros vemos la dedicación que hace Salomón al templo. Y si usted lo lee, puede tomar un tiempecito en la casa para leerlo, y usted va a ver cuánta expresión de adoración y de exaltación al nombre de Dios hace Salomón al dedicar el templo. Y a la vez también él dice, mira, y es verdad que tú vas a habitar en un lugar, o sea, los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero aún así, él cuando hace la dedicación, la idea es que la presencia de Dios está siendo prometida a estar en ese lugar. Y si el pueblo se va detrás de ídolos, y si vuelve y se humilla y clama a Dios, pues Dios va a escuchar. Digamos que esa es la conversación o el discurso que da Salomón,
se centra específicamente en el templo y lo importante que es para el pueblo. O sea que ser judío era alguien que tenía un lugar de adoración al Dios viviente. Y esto lo hacía diferente a las demás naciones. ¿Por qué? Porque las demás naciones tenían en sus templos una imagen a la cual adoraban. Llámese como se llame. Ellos tenían una imagen, un ídolo creado, ¿verdad?, en el cual ellos se postraban y todo eso. En el caso del templo, la presencia de Dios está prometida, pero no hay una figura, aunque tenemos el arca del pacto, ¿verdad?, que representa, y el lugar santísimo. No hay un objeto que pueda decir este es Dios, más bien. ¿Ok? Entonces, para el judío, el templo era sumamente importante. De hecho, la devoción de ellos dependía mucho de lo que era el templo. Ahora tenemos que entender que el primer templo que fue construido por Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Cuando sitió la ciudad, arrasó el templo. Ok. Luego, la reconstrucción que fue llevada a cabo en el año 516 antes de Cristo, hubieron varias reconstrucciones que le hicieron al templo, o las restauraciones, y allí están los profetas menores que son Ageos y Zacarías, que hablan de esa reconstrucción y de ese templo que fue reconstruido. Y también tenemos a Esdras, el capítulo 6, verso 13 al 15, ¿verdad?, donde se habla también de este segundo templo o restauración que le hicieron al templo que fue destruido por Nabucodonosor. Luego, en el año 168 antes de Cristo, Antíoco Epífanes lo despojó y profanó el templo, ofreciendo un holocausto en el altar, una cerda, dice que él en ese momento presentó en el altar. Ustedes saben que los judíos y los cerdos, ¿verdad?, lo abominable que, o sea, es un sacrilegio, es algo horrible, se puede decir. Este hombre conquista la ciudad y no conforme con eso, entonces profanó el templo de esa manera. Antíoco Epífanes, en el año 168 antes de Cristo. Y allí entonces, 3 años más tarde de ese suceso, que el templo estaba devastado, profanado, 3 años después, Judas Macabeo se levanta en armas junto con un grupo de nacionalistas y purifican el templo, expulsando a quienes estaban allí y colocando todo, como quien dice, en su lugar. La idea es restaurar la santidad del templo. Y estos eran personas muy nacionalistas realmente. Judas Macabeo. Luego de eso, en el año 63, un general de nombre Pompeyo conquistó nuevamente Jerusalén, 63 antes de Cristo. Este hombre destruyó en cierta forma o acabó con el templo. Dice que le pegó fuego al templo, muchas de sus estructuras sufrieron, otras quedaron un tanto intactas, pero lo cierto es que este general romano destruyó gran parte del templo de Jerusalén. Y más adelante nosotros vemos que la reconstrucción del templo es autorizada por Herodes. En el año, cerca del año 20 al 19 antes de Cristo, él ordena lo que es la reconstrucción del templo, haciendo unas áreas que son un poco más grandes,
estableciendo también el tiempo de adoración, se puede decir, del pueblo. Y entonces, en ese momento, por eso cuando el Señor Jesucristo, la primera parte, que es la parte del lugar santísimo, la reconstrucción, fue reconstruido por los sacerdotes, y esa fue la primera parte que se terminó, 1 año y medio más o menos, duró la reconstrucción de la primera parte. Luego de ahí, todo lo que son los edificios que componen el templo como tal, estaban en desarrollo. Es por eso que cuando está la construcción de torres y demás, Jesús está en su apogeo en ese momento con los discípulos. Y por eso, ¿verdad? Mira la construcción, Señor, tú ves todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra. De ahí viene la palabra que Jesús enseña. Pero tiene que ver con los edificios que componen el templo. Lo cual, cerca del año 40, del año, para ser específico, en el año 62 al 64 fue totalmente concluida las labores de construcción de los edificios del templo. Ok, digamos que llevó bastante tiempo, por eso cuando Jesús dice esta expresión, algunos que lo escuchan, ¿verdad?, le dicen 46 años tardó en construir y tú lo derribas. O sea, duramos 46 años en esta construcción y tú estás diciendo que tú... Sin embargo, nosotros sabemos que él estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Pero también ya él había dicho de que no quedaría piedra sobre piedra, haciendo alusión realmente al templo, que fue destruido en el año 70. Entonces es importante tener esta información para situarnos de que el templo era un lugar importantísimo para un judío. Y para un judío piadoso en todas las edades. El templo 1A. La dedicación de los niños era realizada allí, en el templo. El centro de reunión era el templo. El centro de oración era el templo. Todo estaba centralizado allí. La vida religiosa de Israel estaba concentrada específicamente en el templo. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando Jesús llegó al templo y vio los cambistas que vendían, vemos como él vira la mesa, saca afuera, el celo por tu casa me consume, ¿verdad? Es la expresión. O sea, Jesús está demostrando que ciertamente se identifica con el lugar donde el nombre de Dios es invocado y que por lo tanto no merece ser profanado de esa manera. Un centro de comercio. Digamos que con eso en mente tenemos que ir entonces a este pasaje, el capítulo 3. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? 3 de la tarde. El judío contaba las horas, ¿verdad? Desde la salida del sol empezaban a contar las horas. Era así. Podía ser a las 7, pero bueno, de ahí en adelante las horas como cayeran. No había un horario como el que tenemos nosotros, obviamente, sino que la salida del sol y la puesta del sol era lo que definía el día realmente. Ok. Entonces, estamos hablando de que el templo es un lugar importante, pero también estaban los rituales propios del pueblo como judío, identificado como piadoso. Ellos hacían oración continuamente. Nosotros vemos entonces que ahí dice, ellos están subiendo al templo a la hora novena. ¿Cuál es esa hora? En la que se ora. Esa es la hora donde hombres piadosos, ¿verdad?, oran como parte de lo que es su apego a su tradición, a su nacionalidad. Y nosotros tenemos que aclarar un poco, ¿verdad? Aunque el Imperio Romano era quien dominaba en ese momento, el Imperio Romano sometía a las ciudades, pero no les restringía su culto y sus adoraciones a los pueblos que conquistaba. Los romanos fueron sumamente astutos a la hora de conquistar pueblos y naciones. ¿Por qué?
Porque muchos de los pueblos voluntariamente entregaban la ciudad. Ahí vienen los romanos. No, espérate. Aquí no hay que pelear. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Sí, le vamos a pagar impuestos. Nosotros nos sometemos a ustedes voluntariamente. Aquí no hay que pelear. Donde había resistencia, entonces ahí estaban las legiones romanas preparadas para destruir e implantar. Y aun cuando ellos iban con su ejército y tomaban la ciudad, ellos dejaban entonces que esos pueblos mantuvieran sus costumbres, sus tradiciones. Ellos no se metían con eso. Es por eso que nosotros vemos la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos los escribas y fariseos que hacían un papel político religioso. Los escribas y fariseos se encargaban en cierta forma de la administración del pueblo, y era una forma como de mantener tranquilo al pueblo mientras se paga impuestos, se colabora con todo lo que hay que colaborar con respecto al imperio, sin meterse entonces con su forma de culto y su adoración y todo lo que ellos hacían. Ok, entonces con eso en mente tenemos que pensar que Pedro y Juan están haciendo lo que haría cualquier judío en ese momento. Lo que está pasando, hermanos, en ese momento es que Jesucristo, la razón por la cual muere en la cruz del Calvario, no es para magnificar o agrandar o hacer más grande la religión judía. No es para eso. Jesús muere en la cruz del Calvario, pero la idea es esparcir la salvación, el perdón de pecado y la vida eterna a toda la creación. Por eso nosotros tenemos que pensar en el capítulo 1, ¿verdad? El texto que el pastor Smiley nos recomendó o nos dio para memorizar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ese versículo le está diciendo a ellos lo que va a pasar. O sea, la idea no es que ustedes se concentren en un punto para adorarme. No. Ustedes van a estar en ese punto, ¿verdad? Jerusalén. Pero de ahí van a ir tomando Judea, y de Judea van a pasar a Samaria. Y de Samaria, ¿sabe dónde ustedes van? Hasta lo último. Sin embargo, aun cuando Jesús, ¿verdad?, resucitado, antes de ascender al cielo, le dice eso, ellos todavía están concentrados en que ellos tienen que estar ahí en el templo. Ellos tienen que seguir con la cultura. Ellos tienen que continuar haciendo esta obra y los ritos propios de la religión judía. Es por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad?, y Pedro, ya más adelante lo vamos a ver, cuando Pedro entonces se puede decir que predica a los gentiles y dice, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Es precisamente la transición que va llevando de salir de Jerusalén para entonces ir esparciendo el evangelio. Pero en este momento, el capítulo 3, todavía, ellos están todavía como todo judío piadoso. Ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos tienen toda la promesa que Jesús le había dado a ellos, de lo que ellos tenían que hacer, o toda la encomienda que Jesús le había dado, pero ellos siguen aferrados a su tradición en cierta forma. Y lo primero que hacen es, luego de lo que sucede, el capítulo 3, ellos lo que hacen es que suben a orar. Y claro, el Señor, sus planes, su propósito no son estorbados, hermanos. Aun cuando el hombre voluntariamente hace algo rutinario, digamos, Dios va a utilizar esos rutinarios para manifestar su poder. ¿Qué es lo que hace en este capítulo 3? Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ya nosotros tenemos el contexto, ¿verdad?
El centro de adoración era el templo. Y si allá van las personas que son piadosas, ¿dónde ustedes creen que yo voy a ir a pedir? Yo voy a ir al templo, pues tengo una discapacidad. A mí me impacta, ¿verdad? Cuando vemos una persona que se acerca aquí, mire, yo vine por aquí por un pasaje, y uno sabe realmente que no es para el pasaje. Pues yo le he dicho, mira, allí está Trapú, ellos te van a llevar. ¿Dónde que tú quieres ir? Ellos te van a llevar. Pero ¿dónde van ellos? A las iglesias. Ellos dicen, allí hay personas que son convertidos, son cristianos, son piadosos. Si yo le pido a un cristiano, lo más lógico es que me dé. Entonces que este hombre, cojo de nacimiento, era llevado allí, ¿para qué? Para pedirle limosna. Dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué está pidiendo él? Pregunta. ¿Qué está pidiendo el hombre? Limosna. ¿Qué es una limosna? Dinero. Pequeña porción, ¿verdad? Pero es dinero. Entonces, cuando él pide que le den algo, el versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. ¿Cuál es el propósito de ellos decir míranos? ¿Cuál es el propósito? Es una pregunta. Tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál es el propósito de decirle míranos? ¿Ah? La idea es tomar atención, poner atención. Míranos, atiéndenos. O sea, no te quedes mirando para otro lado, ¿verdad? La idea es esa que presenta el pasaje. Entonces el versículo 5 dice, entonces él estuvo atento, precisamente lo que ellos querían, esperando recibir de ellos algo. Pregunta, ¿qué esperaba recibir él de ellos? Dinero. Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Y tomándole por las manos derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Este es uno de los milagros, hermanos, que demuestra que para usted recibir un milagro no es necesario de que usted tenga fe, como alguien dijo. Las personas dicen no, que no, el milagro no se presentó porque tú no tenías fe. O sea, ustedes saben bien que hay personas que hacen un llamado a una noche de milagro, por decir así, tráiganme al cojo, al manco, y han llevado hasta muertos realmente, al paralítico. Entonces, cuando alguien va y no es sanado, cuando ellos prometieron que iban a sanar, ¿verdad? Entonces dicen, no, lo que pasa era que no tenía fe, le faltó fe, entonces como tú no tenías fe, no te sanaron. Hermanos, este hombre tenía fe de recibir dinero, si vamos a decir eso. Él tenía fe de recibir dinero, no sanidad. Sin embargo, Pedro y Juan lo que hacen es precisamente mostrar el poder de Dios que actúa a través de ellos para producir la sanidad en este hombre. Dice el versículo que él entra al templo alabando a Dios y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y les reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo
la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué producen los milagros en la gente? ¿Conversión? No. Asombro. ¡Wow! Tremendo. Pero esa era la señal que iba a seguir a los apóstoles realmente, de hacer este tipo de cosas. Y es por eso que el discurso que da el apóstol Pedro en esta porción de la Escritura que resta, voy a tratar de ser bien breve, dice: y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, tomó todo el pueblo, atónito, concurrió a ello al pórtico que se llama de Salomón. El pórtico que se llama de Salomón le dicen así porque se decía que era una de las partes del templo que Salomón construyó, que se mantuvo sin sufrir daño, sin ser modificada. Y entonces, haciendo alusión de que esa pieza, ese pórtico, ese lugar en específico, pertenecía al templo construido por Salomón, pues le colocaron el nombre del pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Interesante afirmación la que está haciendo Pedro, hermanos. Porque hoy en día eso no se parece, ¿verdad?, al llamado de noche de milagro. Venga señora, venga caballero. Es como la patilla milagrosa, ¿verdad?, que vende la guaguita anunciadora. No, o sea, no es eso. Pedro está diciendo: ey, espérense. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué fue Pedro? No, señores. No. Ustedes están equivocados donde ustedes están poniendo su vista, su mirada. ¿Ustedes creen que es por mi poder? ¿O por mi piedad? Esto es interesante, hermano, porque muchas veces quienes se autodenominan como piadosos, lo que hacen es ver de 40 días de ayuno, eso me hace un hombre piadoso, entonces yo salgo de ahí revestido de poder y digo, y de una vez. O sea, él está diciendo ahí: miren, es que no soy yo, no es por mi piedad. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y allí empieza la predicación de Pedro, se puede decir: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Hablando, ¿verdad?, de Barrabás. Hermanos, esta predicación de Pedro es una predicación muy fuerte. Pedro está haciendo una acusación frontal, se puede decir, a esas personas. Él no está diciendo: no, por ahí hay gente que entregó al Señor. No le dice: ustedes. Cuando él había resuelto dejarlo en libertad, ustedes. Es fuerte realmente. Él está confrontando realmente a estas personas. Lo negaron. Y él podía decir también: yo también lo negué, ¿sí o no? Pero también eso nos pone de manifiesto lo que es el perdón que Dios da. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, hermanos, nosotros podemos ver eso en la vida del apóstol Pedro. Él lo negó. Él lloró amargamente luego de haberlo negado.
Sin embargo, aquí lo vemos predicando sin esa conciencia culpable, vamos a decirlo así. Él no está diciendo, no, porque ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Y ustedes lo negaron. No le podía decir que lo negaron, porque yo lo negué también, tú sabes. No. Él está mostrando que el perdón que Dios da liberta realmente de todo tipo de esclavitud. Y un Pedro libre es el que está entonces presentando el Evangelio en ese momento. Dice el versículo 15, y este es un verso chocante. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Esta es una palabra, y aquí hay una figura, hermanos, que es la paradoja. La paradoja consiste en colocar algo que es cierto, pero con una aparente contradicción, digámoslo así. Porque decir que mataron al autor de la vida es como eso se contradice. ¿Sí o no? Pero este tipo de figura o de lenguaje causa un impacto realmente en el auditorio de confusión. Espérate, ¿cómo así? Y ustedes saben la palabra de Jesús, ¿verdad? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Así que esta predicación de Pedro es bastante frontal, bastante fuerte, se puede decir, en todas sus expresiones. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hermanos, aquí hay una guía de lo que es el Evangelio. Hay que decir la verdad, pero también nosotros vemos a un Pedro, luego de acusar, que le dice, sí, yo sé que tú lo hiciste por ignorancia, fue. Y es una forma de suavizar el mensaje. Es una forma de decirle, mira, ya que tú eres culpable, déjame mostrarte de que existe una solución para tu culpabilidad. Ese es el Evangelio realmente. Hay personas que toman la Escritura y dicen, te va al infierno, y diablo, y infierno, y no presentan el Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es? O sea, entienden que la buena noticia es una mala noticia, y la mala noticia, es verdad, es parte de la predicación del Evangelio, pero hay que presentarle cuál es la buena noticia en ese sentido. Y eso es lo que Pedro está haciendo en este momento. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Isaías 53, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Los sufrimientos del Mesías. Pedro está diciendo, Dios ha cumplido, y esto tiene que ver entonces con el plan que Dios tiene. Y nosotros vemos entonces donde el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres,
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermano, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, si uno está carente de saber lo que es el Evangelio, ese es un buen maestro, Pedro, en este discurso que él está dando. Y esto es importante, hermanos, porque cuando Jesús resucita, y fue un texto que estuve hablando de ello en la iglesia central el domingo pasado, el capítulo 24, el verso 25, 26 más o menos, vamos a buscarlo para mostrarle el versículo 26 dice, hablando el Señor, el versículo 25, ustedes saben que Jesús, luego de resucitar de entre los muertos, se le aparece a dos discípulos que iban camino a Emmaús, ¿verdad? Y en ese camino Jesús se le acerca y le dice: ¿qué ustedes están hablando? Y ellos empiezan a decir: Jesús, Nazaret, que era varón, profeta y todo eso, y cómo lo entregaron a la cárcel y murió, y ahora nosotros esperábamos que él redimiera a Israel. Pero hay algunas mujeres que dicen como que fueron a la tumba y no lo encontraron, también fueron algunos y no lo encontraron. Y Jesús está escuchando todo eso con ellos. Y en el versículo 25 Jesús le dice: entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, Lucas capítulo 24 versos 25. Entonces él les dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó el Antiguo Testamento y fue instruyendo a su discípulo. Mira, eso era necesario, eso era lo que decía de mí, eso era lo que decía de Cristo, eso era lo que decía de Cristo, cada uno. Y por eso, en esta predicación de Pedro, volviendo a Hechos, capítulo 3, nosotros vemos que Pedro está predicando el Evangelio, está llamando a la gente al arrepentimiento: arrepiéntanse. Y los elementos que él presenta allí, hermanos, son interesantísimos realmente. Y también él le dice: a vosotros primeramente Dios ha enviado, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El contexto es judíos, son israelitas, así él empieza el discurso, ¿verdad? Sin embargo, Pedro está predicando el Evangelio. ¿Qué sucedió? El versículo 1, 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
Y allí, para la próxima tiempo que vamos a tener, vamos a estar entonces mostrando lo que resta de este capítulo 4. Hermano, ¿qué pasó en este capítulo 3? Dios ha orquestado su plan, Dios está llevando su plan redentor. Y Él está utilizando a hombres que fueron capacitados, en primer lugar, por Cristo, pero que luego recibieron el Espíritu Santo y están manifestando la salvación en Cristo y el perdón de pecado. Eso es lo que está sucediendo. Y están partiendo precisamente desde Jerusalén. ¿Y de qué parte de Jerusalén? Del lugar de adoración de Jerusalén, el templo. Así que este capítulo 3 pone de manifiesto, hermano, la obra redentora, pero a la vez también nos deja muchas pautas de lo que es el Evangelio, de cómo obra el poder de Dios y cuál es la actitud de hombres que son utilizados por Dios. Es interesante ver personas que se autodenominan, por ejemplo, apóstoles en el día de hoy. Tienen a una persona que prueba la comida primero que él. Y son gente altanera, porque son el ungido de Jehová, según ellos. Y claro, no tengo nada en contra de ellos, pero eso no se corresponde a lo que dice la Escritura. Eso no se corresponde al Evangelio que debe ser predicado y mostrado por los creyentes. Eso se opone realmente a lo que es el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Jonathan. Sí. Quiero aprovechar porque cuando leemos el versículo 8, 10, 11, que hace el relato del milagro, este milagro de sanidad, me llama la atención el propósito con el que se hace el milagro, a diferencia de lo que quizás vemos hoy en día. Y sabemos que el propósito de estos milagros es para conducir todo al Evangelio, a mostrarle y hablarle de Cristo, que es lo que vemos aquí. O sea, luego de ver ese milagro bien asombroso y que causa espanto, vemos que el texto dice que las personas se acercaron allí. O sea, eso los atrajo y a una gran cantidad. Y ahí entonces Pedro empezó a hablarle de Cristo y de qué manera se desplayó, de forma que usted dice que es hasta, se pudiera decir, un maestro que nos enseña cómo se predica el Evangelio o el Evangelio 001, por decirlo así. Y es una enseñanza que nosotros podemos ver porque hoy en día vemos que eso no sucede. Las personas que se dicen que se hacen llamar apóstoles, como usted dice, o que tienen este don de sanidad, vemos que su intención no es la de predicar el Evangelio o llevar a las personas a ver a Cristo, sino que usan esto para convocar a multitudes, para hacer un show, hasta sacar beneficios monetarios de esto. Y vemos como todo un ejemplo de lo que no es para lo que el Señor les dio el poder a los discípulos de hacer estas obras de milagro. Y es por eso que decimos que ese tipo de cosas, esos dones de sanidad, cesaron. Yo no sé si ese tema ya ahí sería para otra ocasión, pero bueno, Ramón quiere decir algo. Pero para concluir,
podemos ver cómo al final este es un vehículo que lleva al Evangelio, cómo este milagro, este don de sanidad es un vehículo usado para señalar a Cristo. Ramón Pérez. Digamos que lo que nos resta, hermano, es para responder preguntas. Nos quedan 5 minutos, pues. Sí. Amén. Enfatizar que el escritor, como médico, a mencionar el milagro, él dice que este hombre, como todos lo conocían, sus pies y los tobillos le fueron afirmados. O sea que él como médico enfatiza en lo que eran las imposibilidades en las extremidades, los problemas en las extremidades de este hombre. Y por eso que él dice que entonces el hombre 2 veces lo menciona, esta palabra saltando. Cuando entra con ellos al templo, dice el verso 8, saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando, que fue lo que causó ese revuelo entre todas las personas que estaban en el lugar. Así es. Digamos que la persona que fue objeto, ¿verdad?, de la sanidad fue una persona conocida y era visible lo que él estaba haciendo, de modo que todos podían testificar que él era. O sea, ahí no hubo un truco, ¿verdad? Como una persona que había una campaña y dijeron, pero ese fue el que levantaron la otra vez, ese es el mismo, por lo menos cámbienlo, porque... Doctor. Es sorprendente realmente este pasaje, porque una vez más uno piensa en el Pedro que estaba con Jesús durante todo ese tiempo y cómo el Señor capacita a Pedro de una manera tan extraordinaria que todo lo que sucede, todos los eventos que se vienen dando hasta este momento, si nos damos cuenta, Pedro siempre lo dirige a Jesucristo. Son discursos cristocéntricos, y esa palabra es clave cuando dice que él mismo lo reafirma cuando él habla de que el milagro que hizo no era necesariamente un fin en sí mismo, sino un medio, porque cuando ellos vienen y mirando a Pedro y quiénes son esta gente, en vez de Pedro aprovechar ese momento y decir nosotros somos lo que sabemos, nosotros somos lo que, humildemente Pedro dice, ¿por qué? En el versículo 12, ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y luego entonces, una vez más, habla de Cristo, testifica de su resurrección, testifica de Él. Y es algo que debemos de aprender nosotros también a la hora de comunicar el Evangelio. Si Dios nos da la gracia, como Pedro dijo, de lo que tengo te doy. En este caso, si Dios nos da la gracia, nos capacita para hacer cualquier servicio que hacemos en su nombre, siempre, en vez de que hacer la gente nos mire a nosotros, ponga los ojos en nosotros, siempre dirijamos los ojos de ellos a Cristo. Amén. Y es importante en esa misma línea, ¿verdad?, de pensamiento. Él fue lo mismo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su ministerio, él tenía mucho conocimiento. Sin embargo, nosotros vemos a un Pablo que continuamente se presentaba a sí mismo como alguien débil y lo que hacía era dirigir a la persona precisamente a Cristo, o sea, no su conocimiento. Hay personas que idolatran el conocimiento, señores. Y la idea no es presentar que, sí sabe mucho. No, la idea es Cristo. Porque al final nosotros somos hombres débiles. Y que un día dejaremos de ser también. Pero si nosotros instruimos a la persona en Cristo, para que viva para Cristo, esa persona también va a enseñar a otro. Y la palabra va a perdurar en el tiempo. Pero si nosotros centralizamos las enseñanzas en nuestro conocimiento, cuando nosotros dejamos de ser, pues se acabó. Se acabó. Entonces, siempre tenemos que mirar más que nada a Cristo. Sinceramente digo que para mí, de los mejores predicadores son aquellos que muestran
a Cristo, más que grandes conocimientos. Preguntas. Y ya estamos llegando al final. Crisneiri. Sí. Eso hace un poquito como de paralelismo con el libro de Juan, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, en el cual el mismo cojo, aquí en Hechos 3, era un mendigo y estaba pidiendo limosna, y en el caso de Juan, él también pedía limosna, y los discípulos nada más le dijeron, pero el pecado era tan grande que tuvo su madre para él nacer ciego de nacimiento, y Jesús le dice, no, ese no era su pecado ni de su madre tampoco, sino que era para que fuera de manifiesto la obra de Dios. Y yo dije, wow, se asemejan bastante, porque después de que ha sido curado por el barro que hizo Jesús, vienen los fariseos y lo atacan, y luego lo atacan a Jesús, pero él al final se arrepiente y dice, ¿quién tú eres? Cuando él le pregunta, ¿tú conoces al Hijo de Dios? Y él le dice, sí, yo soy Jesús, y como que le predica y él cree. Y eso es parecido a lo que le pasó al ciego aquí. Él después, más adelante, se convierte y busca de Cristo. Así es, se hace siempre, algunos teólogos hacen ese paralelismo, ¿verdad?, entre el ciego y el cojo, ambos de nacimiento con una condición, y sin embargo nosotros vemos como el poder de Dios obra, pero con el propósito de dar una enseñanza. En el caso de Cristo con el ciego, ¿verdad?, Cristo acusó a los escribas y fariseos y le dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora que ustedes dicen que ven, en su pecado ustedes permanecen realmente. Y eso es impactante realmente, porque uno relaciona cómo el Señor obra, cómo Él planifica, cómo Él actúa realmente. Y lo interesante es que como actúa Cristo, como obró Cristo, es que nosotros estamos llamados a actuar y a obrar también, hermanos. Posiblemente nosotros no somos los que vamos a hacer un milagro de esa naturaleza, pero sí vamos a manifestar a Cristo en nuestra manera de vivir, predicando el Evangelio, siendo coherente. Soy cristiano, pero soy coherente, en verdad soy cristiano. Soy cristiano en mi casa, cuando me desplazo, cuando trabajo, soy cristiano. Y allí entonces nosotros vemos que Dios utiliza nuestras vidas para predicar el Evangelio, para ser un medio también de proclamación de la salvación que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, las preguntas que tengan, la tienen allí. Para la próxima semana tendremos el desarrollo del capítulo 4, si el Señor así lo permite. Estén orando por este tiempo, lean el libro de los Hechos. Espero que la mayoría ya haya leído el libro realmente. Y si no, pues le animo realmente a que pueda continuar leyendo este libro. Es de mucho provecho y de mucha importancia, hermano, para nosotros en un momento como este. La fe cristiana ha sido atacada de muchas formas, de muchas maneras. Pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esfuerza y actúa. Es un tiempo de esforzarnos y actuar. Vamos a leer la palabra, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a alimentarnos de su palabra. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Suplicamos que tu misericordia, Señor, sea con nosotros una vez más, un día más, Señor. Gracias porque nos permite abrir tu palabra, Padre, y gracias porque nos guía a poder ver la riqueza, la hermosura de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque utilizaste a hombres débiles, inconstantes, que dieron un mensaje que llevó salvación a multitudes. Oh Señor, ayúdanos a contemplar a Cristo sobre todas las cosas, a ver lo hermoso que Él es y a predicarlo, Padre. Te pedimos que nos lleves, Señor, a nuestros hogares, que nos permita meditar en tu palabra y que también, Señor, podamos compartirla con otros, de modo que tu nombre, Padre, sea exaltado y engrandecido. Señor, gracias por la bendición de ser nuestro Señor y nuestro Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.